video tutorial se va a tratar sobre predicciones de series temporales. Soy alumna de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví de la Facultad de Ciencias Informáticas. Alumna de quinto año paralelo A. Soy Olin Cayo Elizabeth Santos. Esta materia es impartida por el ingeniero Jorge Quintal de su materia Inteligencia Artificial. Bueno, como una pequeña introducción del tutorial DMX de predicciones de series temporales, nos dice que se aprenderá a crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta, extensiones de minería de datos. Estos modelos de minería de datos se utilizarán para crear predicciones que describen los productos que tienden a adquirirse simultáneamente. El aprendizaje. Como lección 1, crear un modelo de minería de datos de serie temporal y una estructura de minería de datos. La lección 2, agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de serie temporal. La lección 3, procesar la estructura de serie temporal y los modelos. En la lección 4, crear predicciones de serie temporal con DMX. Y en la quinta, extender el modelo de serie temporal. Los requisitos son los mismos que hemos hablado anteriormente en los videos anteriores. Como primer punto, SQL Server 2012, la base de datos Avatil World 2012 y por último Microsoft SQL Server Analysis Services en modo multidimensional. En primer lugar tenemos la lección número 1, que es crear un modelo de minería de datos de serie temporal y una estructura de minería de datos. Lo que vamos a hacer aquí en esta lección 1 es crear una consulta en blanco, luego modificar la consulta para crear la estructura de minería de datos y por último ejecutar la consulta. Bueno, ejecutamos nuestro SQL. Bueno, como yo lo tengo abierto, ahora sí vamos a crear nuestra consulta de MX. Como ya nos recordaba, ya tenemos que tener nuestra base de datos con el origen de datos Data Warehouse del 2012 Adventure One. Esto lo podía conseguir en la página de Microsoft donde estaban las lecciones. Bueno, aquí vamos a utilizar la sentencia de Crank-Limit Model para la lección número 1. La primera línea se define el nombre del modelo de minería de datos y la segunda utiliza para definir las columnas de clave para el modelo de minería de datos, que en el caso de un modelo de serie temporal identifica singularmente un incremento de tiempo de los datos del origen. El incremento de tiempo se identifica con las palabras clave K10 después de los tipos de datos y nombre de la columna. Si el modelo de serie temporal tiene una clave de serie independiente, se identifica con la palabra clave K. La siguiente línea de código va a definir la columna del modelo que se predecirá. Puede tener varios atributos de predicción en un único modelo de minería de datos. Bueno, comenzamos a reemplazar los datos. En este caso, el nombre va a ser Forecast Needed. Y los datos reemplazados como utiliza, aquí se utiliza el Daycare Time y el Auto Detector, que va a ser igual a 0.8, y el Forecast Meta va a ser igual a Mesa, así como se ve en la lección número 1. Bueno, entonces comenzamos a reemplazar, copiar y pegar.
Aquí usamos Microsoft Usuario de Autodetect Periodicity 0.8 y Forest Method Medic. Bueno, el parámetro de algoritmo Autodetect Periodicity 0.8 indica que desea que el algoritmo detecte los siglos de los datos. Si se establece este valor más próximo a 1, se favorece la detección de muchos patrones, pero puede desacelerar el procedimiento. Comenzamos a guardar y por nombre le pondremos Forest Casting. Guardamos y ejecutamos. Como ven, la ejecución ha finalizado correctamente y entonces ya tenemos una estructura denominada Forest. Aquí en la lección número 2 es agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de serie temporal. En primer lugar, vamos a agregar un modelo de minería de datos de serie temporal nuevo a la estructura y posteriormente cambiar los parámetros del algoritmo para utilizar un método de análisis y predicción diferente. Nos dirigimos al SQL para copiar la siguiente estructura de la lección número 2. La primera línea de código identifica la estructura de minería de datos existente a la que agregan los modelos de minería de datos. La siguiente línea de código asigna un nombre al modelo de minería de datos que agregará la estructura de minería de datos. Bueno, y el resto de líneas, columna de minería que utilizará el modelo de minería de datos. Y solo se pueden utilizar columnas que ya existen en la estructura de minería de datos y la primera columna de la lista debe ser la columna de clave de la estructura. La siguiente línea de código define el algoritmo de minería de datos que genera el modelo de minería de datos y los parámetros del algoritmo que puede establecer en el algoritmo y especifica si puede obtener detalles a partir del modelo en la vista detallada de los datos en los casos de entrenamiento. Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar los nombres de la estructura. En este caso vamos a utilizar la estructura Forecasting Missing Estructura. Vamos a utilizar el modelo de Forecasting Arena. El primer paso es agregar un nuevo modelo de minería de datos Arena. Arena primero, en la que vamos a copiar y a pegar. Vamos a hacer una nueva consulta de tipo DMX y ahí lo vamos a pegar. Entonces 0.8 ya les expliqué cómo para qué sirve. Bueno, guardamos con el nombre de Forest me están dando los errores. Me sale error porque yo he creado un modelo de datos Arena. Aquí le voy a cambiar uno para poder decir que sí funciona. Como ven, se ejecutó correctamente, ya que el anterior estaba creado para dicha práctica. Aquí ya hemos creado nuestro Forest Arena. Ahora vamos a crear nuestra. Con el algoritmo ART
XP era el algoritmo de serie temporal predeterminado de SQL Server 2005. Bueno, vamos a crear una nueva consulta y de ahí comenzamos a copiar y a pegar el código que correspondencia le toca a la lección número 2, pero con la Forest Middle Structure. Entonces agregamos un área. Copiamos y pegamos. Digamos esto. Ya no se va a llamar arena, sino que se va a llamar ARXPXP. Que esto es para comprobar las predicciones con nuestros algoritmos de serie temporal. Y vamos a agregar esto para ver el algoritmo de que se trata en ARXP. Vamos a ejecutar. La única diferencia de este con el otro anterior es que ya no se va a llamar arena sino ATXP. Bueno, lo ejecutamos y vemos que es ejecución finalizada y la guardamos. No olvidarse de eso porque para tener un mejor orden. Bueno, el nombre que va a tener es Forescan. Es Forescan ARXP. Y guardamos. Entonces se ha creado la Forescan Missile estructura, pero de ARTXP. Bueno, hemos terminado con la lección número 2. Ahora procedemos con la lección número 3, que es el procesar la estructura de serie temporal y los modelos. Aquí vamos a procesar la estructura de memoria de datos Forecasting Missile Structure y procesar los modelos de memoria de datos relacionados con el Forescan Missile y Forescan ARIMA y Forescan ARTXP. Bien, en esta lección se agrega un modelo de minería de datos a una estructura de minería de datos y ya se ha procesado. Puede usar la instrucción insert enter miner para procesar solo el nuevo modelo. Vamos a realizar el proceso. Para ello necesitamos utilizar la estructura de la lección número 3, que lo podemos encontrar en la página de Microsoft con las lecciones. Siguiente línea identifica la estructura de minería de datos que va a entrenar. La siguiente línea especifica las columnas definidas por la estructura de minería de datos y de incluir en la lista cada una de las columnas de la estructura de minería de datos. Cada columna debe estar asignada. Y la última utilizará para entrenar la estructura de minería de datos. Bueno, ya teniendo aquí, vamos a insertar la estructura en el SQL de la nueva consulta. Utilizaremos la base de datos de Adventure World de Data Warehouse 2012 para poder tener acceso a nuestra vista Excel. Bueno, entonces copiamos y pegamos una nueva consulta de tipo DMX, caso DMX. Pegamos y ejecutamos. Ejecutando la consulta, esperamos unos segundos. Porque al momento de procesar los datos se va a demorar porque ya estamos entrando a nuestros orígenes de datos para obtener acceso a la serie de la vista.
Bueno, esperamos, pero bueno, aquí como podemos notar la ejecución se ha ejecutado correctamente, entonces vamos a guardar nuestra consulta de tipo process for time. Guardamos y entonces hemos finalizado la lección número 3. Ahora vamos a la lección número 4, que esta sería de crear predicciones de serie temporal con DMX. Crear una consulta para obtener las predicciones predeterminadas según los datos existentes. Para ello vamos a utilizar la siguiente estructura del seno. Bueno, el primer paso es utilizar la instrucción SELECT junto a la función Predict Time Series para crear predicciones de series temporales. Y los modelos de una serie temporal admiten una sintaxis simplificada para crear predicciones y no es necesario proporcionar ninguna entrada, sino solo que tiene que especificar el número de predicciones a crear. Entonces vamos a utilizar un SELECT de form de modo régimen. Bueno, vamos a utilizar con la sintaxis Predict Time Series que cada línea predice un atributo diferente y los números después de los nombres de los atributos de predicción especifica el número de pasos temporales para realizar la predicción. Por ejemplo, que comienza en 6. La cláusula A se utiliza con el fin de proporcionar un nombre para la columna que devuelva cada función de predicción, y si no proporciona un alias de forma predeterminada, ambas columnas se devuelven con la etiqueta expresión. Entonces copiamos y pegamos en una nueva consulta. Y pegamos. Le vamos a guardar con el nombre de simple. Series prediction bueno, no le ponemos punto de multi porque esa sería la extensión y además se ve, ejecutamos. Aquí vamos a encontrar la columna de multi especificada. Columna numeración A, esta que dar espacio. Okay. Ahora sí, como podemos notar, aquí podemos observar como el alias que utilizamos de predict AMP y predict vemos cómo está. Aquí están 6 combinaciones necesarias para combinar las predicciones para la combinación de los dos productos. Aquí también tenemos 6 datos y con esto finalizamos la lección. En la última lección, que sería la 5, se va a tratar de extender el modelo de serie temporal. Aquí vamos a crear una consulta para proporcionar datos nuevos y actualizar las predicciones. En esta lección vamos a realizar predicciones con este model case. En esta lección se ve 2 tipos de ejemplos genéricos.
Selling Model Calling y el otro Selling Model Calling de Predict Time Series. Bueno, el primero va a permitir especificar el número de predicciones a partir del último estadio temporal del modelo original, y este segundo permite especificar el estadio temporal donde las predicciones deberían iniciarse y donde deben finalizar. Esta opción es importante al extender los casos del modelo porque de forma predeterminada los estadios temporales que se usan para las consultas de predicción siempre se inician al final de la serie original. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a utilizar Model Region, que en la primera línea recupera un valor del modelo que identifica la serie, y la segunda línea contiene la función de predicción que obtiene 6 predicciones para Quantity. Se asigna un alias predicción a la columna del resultado de la predicción para que los resultados se entiendan más fácilmente. Por eso se va a llamar de esa forma. Vamos a hacer un solo de report day. Bueno, copiamos y vamos a crear nuestra nueva consulta de tipo de y pegamos, ejecutamos, y en este caso la consulta nos sale con Predicity de Predicity X, que nos arroja los resultados, la cantidad de las ventas de la bicicleta de M2000 de Europa y M200 de Pacífico. Entonces este de aquí son el tipo de predicciones que nos resulta en el Pacífico. Ahora procederemos a crear los casos temporales de hoy para controlar las predicciones. Los datos nuevos siempre se asocian al final de la serie. Sin embargo, para la predicción, los intervalos de tiempo usados en las consultas de predicción se inician al final de la serie original. Si únicamente desea obtener las predicciones nuevas al agregar datos nuevos, debe especificar el punto inicial como un número de intervalos de tiempo. Por ejemplo, si va a agregar 2 nuevos datos y desea realizar 4 predicciones nuevas, haría lo siguiente: de crear una instrucción prediction chain en un modelo de serie temporal y especificar los datos nuevos correspondientes a 2 nodos. Vamos a utilizar este código para hacer la última predicción. Copiamos y hacemos la nueva consulta como hemos hecho anteriormente y la pegamos y lo ejecutamos, pero hay que dejarle un espacio aquí para que con las llaves, para que no nos lance un error al momento de ejecutarlo. Y ejecutamos. Error, no se han metido con su predicción de modelo porque hay referencias al. Bueno, este error nos causa porque no hemos dado espacio aquí y hay que darnos cuenta de. Ahora si ejecutamos y nos podemos observar que fue correctamente en la ejecución y nos da los datos, las predicciones para Europa. En este caso nos lanza 4 predicciones de tiempo y la cantidad. Bueno, esto ha sido todas las lecciones de este video tutorial. Bueno, terminamos con la conclusión que nos dice: un modelo de serie temporal tiene un nodo primario único que representa el modelo y sus metadatos. Debajo de ese nodo primario hay 1 o 2 árboles de serie temporal según el algoritmo que se haya utilizado para crearlo. En otro punto tenemos que el algoritmo ARTXP crea un modelo similar a un modelo de árboles de decisión.
Agrupa atributos de predicción y los divide siempre que se encuentran diferentes significativas. Por consistente, cada modelo ART-XP contiene una bifurcación independiente para cada atributo de predicción. Gracias.